Quiero compartir con ustedes un tema que es crucial para este tiempo, que es la temperatura del amor de Dios. La temperatura del amor de Dios. ¿Saben? El amor de Dios nunca deja de ser, dice la palabra de Dios. El amor de Dios nunca deja de ser. Pero tenemos que tener cuidado, porque sí dice que ese amor se puede enfriar. Ese amor se puede enfriar de tal manera que ya no podamos manifestarlo. Y ese es el peligro. Vamos a ir al libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 12. Mateo 24, 12. Mateo 24, 12 y 13. Si están allí, me dan un amén. Vamos a leerlo juntos. Dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. ¿Saben? Se hizo una prueba en una universidad de los Estados Unidos para confirmar algo que puede estar pasando en estos tiempos que vivimos. Allí Mateo dice que el amor se puede apagar, enfriar como el fuego. Es decir, puede pasar que el amor no se termine, que el amor no se acabe, que el amor sea eterno, que el amor tenga todo lo que necesitamos. Pero puede ser que ese amor se enfríe, se apague. Entonces, ¿no será que quizás pueda estar pasando eso dentro y ni siquiera nos damos cuenta? ¿Que puede ser que el amor se esté enfriando y ni siquiera nos damos cuenta? Porque vivimos a un ritmo que no nos permite detenernos a chequear a qué temperatura tenemos el amor de Dios. Esto fue lo que descubrieron en la Universidad de Princeton, ahí está, me salió, Princeton, en un experimento donde reunieron a grupos de estudiantes y se les pidió que vayan a otro edificio dentro de la universidad a dar una clase. A algunos les dijeron que podían ir tranquilos, que tenían tiempo para llegar hasta el otro edificio para dar su clase. A otros la palabra fue: apresúrate, estás llegando muy tarde para dar la clase. Así que allá salieron unos muy tranquilos, sabiendo que tenían mucho tiempo, los otros muy deprisa, muy apurados porque estaban llegando muy tarde para dar su clase. En el camino, todos, los unos y los otros, se cruzaron con un actor que mostraba necesitar ayuda urgente. Habían puesto un actor que les mostraba y les pedía ayuda porque la necesitaba urgente. El resultado fue que más de la mitad de los que iban sin prisa se detuvo para ayudarlo. Pero los que iban apurados prácticamente ninguno se detuvo a ayudarlo. Y acá está lo que ni siquiera imaginan. Los estudiantes no eran estudiantes de economía ni de filosofía. Todos eran estudiantes avanzados de teología. Todos eran creyentes en un grado avanzado de estudios teológicos. Y la clase que tenían que dar, la charla que tenían que dar, en realidad era una enseñanza sobre la parábola
del buen samaritano. No eran malas personas. No es que hicieron eso de abandonar a este hombre porque eran malas personas. Simplemente estaban apurados. Simplemente estaban apurados. El amor frío se podría ver así. Estar haciendo las cosas para Dios, pero sin Dios. Es decir, ¿cómo yo me doy cuenta si se enfrió el amor de Dios en mi vida? Bueno, es cuando yo hago las cosas para Dios, en teoría, pero lo dejo a Dios fuera de lo que estoy haciendo. Es decir, digo que estoy sirviendo a Dios, pero cuando voy a servir a Dios lo dejo afuera y lo hago a mi manera. Y tal vez el gran peligro de la velocidad, de la prisa, es que tiene el poder de apagar nuestra humanidad. Apagar nuestra humanidad. Algunos dirán, bueno, entonces, que no hay que hacer nada para que poder tener el amor bien encendido o que la humanidad esté siempre allí. No se trata de no hacer nada. En realidad, no se trata tanto de la cantidad de cosas que estemos haciendo, sino de la conciencia de que su presencia es nuestra prioridad. Es decir, haga lo que haga, la presencia de Dios tiene que ser la prioridad. Porque incluso en las mismas palabras de Jesús que leímos recién de Mateo, hay una promesa en medio de toda la adversidad. Dice, los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Quiere decir que a pesar de que la maldad abunde, a pesar de que a muchos se les enfríe el amor, se les escape la humanidad, el que persevere, ese será salvo. Hermanos, la indiferencia, el egoísmo y la pérdida de la esencia cristiana en las relaciones es consecuencia muchas veces de la prisa con que estamos viviendo todo. Todo tiene que ser ya, ahora, y si tarda más de microsegundos, ya está muy lento. Estamos viviendo en el tiempo de todo rápido, sin considerar que necesitamos esperar que el Espíritu Santo se presente, se mueva, y que nada deberíamos hacer hasta que Él esté guiándonos. Es decir, las decisiones no tienen que ser en base a nuestra experiencia, conocimiento, madurez física y mental. Tienen que ser en base a lo que el Espíritu Santo nos guía a hacerlo. Porque el único que conoce el futuro es Él. Usted puede tener mucha experiencia. Cumplí el miércoles 69 años, así que algo de vida tengo vivida. Pero ¿saben algo? Jamás tomo una decisión por lo que he vivido. Porque sinceramente lo que he vivido no me fue muy bien. No es que soy maravilloso en todas las decisiones que tomé. Hoy venía pensando y decía, si tengo que evaluar todas las decisiones que tomé por mi cuenta, me frustré, me salieron mal. Y todas las que tomé esperando que el Espíritu Santo me guiara, todas salieron muy bien. Entonces, es evidente que por más que tengas mi edad o más, esa experiencia no te da la sabiduría que dicen en la calle. Te da frustración de tantos años y no haber logrado lo que querías. Pero
La sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene del cielo, esa es la que te abre puertas, es la que te lleva a los logros y es la que te sostiene aún en los momentos difíciles. Por eso es necesario entender de qué estamos hablando. No solamente estamos hablando de amor, estamos hablando de vida y estamos hablando de relaciones. El problema más grande que tiene la humanidad son las relaciones. ¿Por qué lo dice? Porque todo el mundo está en guerra con todo el mundo. No solo los países, sino la gente. Todos contra todos. Hay un problema de relaciones. Los padres no saben hablar con los hijos no se atreven a hablar con los padres. Los matrimonios no saben comunicarse. Los vecinos no saben convivir. Y así seguimos. Entonces el problema es de relaciones. Y las relaciones, según la palabra de Dios, tienen que estar fundamentadas, tienen que estar unidas por el amor de Dios, que es el vínculo perfecto. Cuando no está el amor, por más que usted encuentre un vínculo, no es un vínculo perfecto, en algún momento va a fallar. Yo recuerdo muchas publicidades de pegamentos, desde la gotita, de Epoxipol, que lo pegan, pero todos esos pegamentos en algún momento, como es un producto químico, se termina y esa misma unión química que hicieron se disuelve y se cae, se pierde. El único vínculo que une y nunca más desune es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Te juntaste con una pareja porque te gustaba que era morocho, alto y de ojos claros. Te juntaste porque ella tenía un cuerpo maravilloso, hasta que un día todo eso desaparece, porque nos volvemos pelados, panzones, todas esas cosas pasan. Y entonces ya no querés saber más nada. Y claro, aparece otro que ya sigue teniendo ese físico y ahora empezás a cambiar. Es decir, el vínculo que te unió falló muy rápido. Ahora, si el vínculo que te une es el amor no falla. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Aunque yo conozco gente que compra amor en la ferretería. Sí, viene y dice, sí, se nos terminó el amor. Ah, porque lo había comprado en la ferretería. Claro, compró un frasquito o una lata de 1 litro y se le terminó. Pero el verdadero amor no se puede comprar. El verdadero amor no deja de ser nunca. No se vence, no es como sus pegamentos, sino que no se vence. ¿Alguna vez le pasó que tenía un zapato que le gustaba mucho, un zapato de goma, ¿no? Le gustaba tanto que lo usó y no se gastaba, era maravilloso. Pero un día estaba sentadito, cómodo, sin caminar, y de pronto ¡pum!, se le deshizo la suela y tuvo que salir con vergüenza con la suela toda rota, ensució todo el piso, porque yo lo he visto muchas veces, en reuniones así, que se le deshace la suela. ¿Sabe por qué? Porque esa goma, que no es goma pura, es un producto químico que se vence. Llega un momento que se vence, porque la goma sigue trabajando químicamente hablando. Y en un momento se deshace sola. Mi suegro vendía zapatos de juventud. Y entonces un día le conté y sí, dice, acá tengo todos estos no los puedo vender porque está vencida la suela. Y si lo vendo en poco tiempo se quedan sin zapatos, se deshace. Esto pasa en todo lo que es físico, pero el amor de Dios no se deshace. No tiene vencimiento. ¿Por cuánto tiempo te va a casar? Y una conocida de mi esposa, hacía poco tiempo se había casado,
Y entonces hablando con ella, la próxima vez que me case, pero hace un mes que te casaste y ya estás pensando que te vas a casar de nuevo. La próxima vez que me case. O sea, hay cosas que no entendemos de qué se tratan. Entonces, el amor es eterno. Por eso Dios lo compara al matrimonio. Por ejemplo, me estoy metiendo ya en los asuntos de Araceli. ¿Dónde anda Araceli? Se fue a estrenar el cambio. Lo compara con la relación entre Jesús y la iglesia, porque es eterno, es eterno. Entonces es muy importante que entendamos de qué estamos hablando. Lamentaciones 3:26 dice: por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. ¿Cómo es esperar en silencio? Es aprender a no tomar decisiones hasta que Él venga. No tome decisiones apresurados. ¿Sabe una cosa que aprendí hace muchos años? Que los grandes barcos, los grandes buques, los transatlánticos, los, ¿cómo se llaman los? No, bueno, también, pero no quería decir eso. Los que llevan pasajeros son enormes. Los cruceros, vio que tienen 48 pisos, ya parecen edificios de... Todos esos grandes buques no entran a puerto a menos que las aguas estén calmas. A menos que usted vea un mar que es un espejo así, ahí entran, si no se quedan afuera, porque ese movimiento los pueden arrojar contra las escolleras y romperse. Entonces no entran a puerto a menos que las aguas estén calmas. Por lo tanto, usted no tome decisiones cuando adentro suyo el mar está embravecido. Algunos toman decisiones cuando están enojados. Le va a ir muy mal. Tienes que esperar que venga Dios y tome en control de tus pensamientos, de tu corazón, baje todo eso. Saben que Jesús estaba en la barca y se levantó un gran viento, una tormenta, y las olas inundaban la barca, y entonces Él dormía. Y lo despertaron y nos hundimos. Y Jesús se despertó y lo que hizo fue gritar junto con ellos. No gritó, ¿no? Simplemente levantó su mano y dijo: calma. Y se paró el viento y se terminó la tormenta. Cuando Él viene a tu vida, todo lo que era tormenta, todo lo que estaba revuelto, todo lo que era amenazante, todo lo que era peligro, todo se calma. Se calma. Toma un estado de calma y entonces ahora puedes tomar decisiones. Ahora voy a tomar decisiones. Y si puedes tomarte un instante y pedirle a Él que te guíe en esa decisión, mucho mejor. Entonces ya vas a tener la guía del Señor. Es muy importante mantenerse firme, perseverar y no dejar que la maldad externa, la locura de todo rápido, contamine el amor que Dios puso en tu corazón. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador y lo hacemos Señor de nuestra vida, el amor de Dios viene a nosotros. No es que lo tenemos que ir a buscar a un lado, no es que lo tenemos que fabricar, no. Viene el amor de Dios, inunda nuestros corazones, nos llena de ese amor. La Biblia dice que el amor lo recibimos. Y cuando ese amor está, lo que tenemos que hacer es hacer que permanezca siempre bien encendido. Bien encendido. 1 Corintios 13:13, que habla del amor de Dios, todo 1 Corintios 13, dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de todos ellos es el amor. ¿El amor es mayor que la fe, pastor? Es lo que dice la Biblia. El amor es mayor que la esperanza. La Biblia dice que fuimos salvos en esperanza. Usted dice que el amor es mayor que la esperanza. Es lo que dice la Biblia. El amor está por encima de todo. A tal punto que dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Lo que movió a Dios a hacer semejante sacrificio, a hacer semejante entrega, a hacer semejante movida, fue el amor que tenía por nosotros. Ahora bien, lo que pasa es que yo soy tan bueno, soy tan maravilloso, que obviamente Dios no podía dejar de amarme. No, hermanos, Dios te amó cuando tú estabas en el peor de las situaciones, habiéndolo traicionado a Dios, negado a Dios, siendo pecador y yendo a un infierno eterno. En esa condición fue cuando Dios te llamó y te sigue llamando y sigue llamando a todos los que quieran recibirle. Es decir, Dios no llama a los buenos, Dios llama a los necesitados. El amor de Dios es el que ve la necesidad, no el que juzga entre lo bueno y lo malo. El amor no juzga. Jesús dijo, ustedes juzgan lo bueno, lo malo. Yo no juzgo a nadie. Cambió la postura de ustedes juzgan de una manera a la de yo no juzgo directamente. Porque el amor de Dios no juzga. Yo no me paro a ver, ¿por qué no estuviste cantando ahí? Me paro para ver qué necesidad tiene y en todo caso, como mínima, orar por ella. ¿Está bien? Entonces, lo que buscamos es que ese amor esté lo suficientemente encendido, que brote, que salga, que nos permita estar parado en ver la necesidad. Siempre la necesidad, no el juicio. Alguien dijo una vez, podrá ser o no cierto, pero suena lindo, que los seres humanos nos despertamos, hacemos juicios con la gente, a la gente que vemos, y nos volvemos a acostar. Es todo lo que hacemos durante el día. Entonces, tenemos que aprender como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, a dejar el juicio y hacer prevalecer el amor. Entonces, lo que vemos en nosotros es la necesidad, no el juicio para condenar, sino la necesidad. La necesidad siempre tiene que estar allí. Cuando Jesús estuvo delante de la mujer adúltera, se la trajeron, obviamente para ponerlo a prueba, pero lo que quiero enfocar es que se la trajeron con todas las de la ley, bien dicho lo de la ley, para que él la juzgara y la condenara. Porque dice que la habían encontrado en el mismo acto de adulterio. Y estaban todos los testigos ahí. Así que la ley decía que había que apedrarla. Por lo tanto, le preguntaron, ¿tú qué dices? Él simplemente levantó la vista, vio la situación, dijo, bueno, el que esté libre de pecado. En realidad el texto dice el que esté libre de este pecado. Y dice que todos habían hecho cosas similares. Tire la primera piedra. Claro, cuando dijo esto, todos pensaron, sabe algo que yo no, sabe algo de mí que yo pensé que no sabía. Así que se empezaron a ir y la dejaron sola. Le volvió a levantar la vista y estaba solo la mujer allí. Dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Los que te acusaban, dice. ¿Ninguno te condenó? Dijo, no, ninguno. Y él dijo, bueno, yo tampoco. Ahora, Jesús no tenía pecado y mucho menos ese. Él tenía la obligación, según la ley, de apedrarla. Pero Jesús no podía juzgar porque el amor de Dios era Él mismo caminando. Jesús era amor caminando. Así que el amor no juzga, así que no pudo juzgarla. Y si no podía juzgarla, mucho menos podía condenarla. Así es como tenemos que caminar. Caminar de tal manera que no podamos juzgar, que no esté en nosotros el juzgar al otro, sino el amar al otro, el ver la necesidad. Esa mujer no tenía necesidad de ser apedrada, tenía necesidad de ser perdonada. Perdonada, así como toda la humanidad.
Y cada vez que usted se encuentra con alguien, tiene que verlo desde el punto de vista que mira a Jesús. Necesitan el perdón de Dios. Así que llévele el amor de Dios en lugar de llevarle el juicio. Ahora, cuando ese amor se enfría, la bondad se pierde, la misericordia se apaga y el desprecio por la vida se fortalece de tal manera que ya no hay nada que nos una a la otra persona. Ya no hay nada. ¿Qué me puede unir si todo lo demás se perdió? Colosenses 3:14 dice: y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Me tengo que vestir de amor. Todo tengo que ser amor. Y lamentablemente, esto es lo que estamos viendo en el mundo y en nuestra tierra. En nuestra tierra es muy fuerte. Aún desde el gobierno se manda ese mensaje y todos lo han tomado para criticar al necesitado en lugar de atenderlo. Hoy en día aparece alguien necesitado y lo que primero uno escucha es juicios en contra de él, en lugar de misericordia en favor de él. Antes al necesitado se lo atendía o al menos se le daban palabras de aliento. Ahora al necesitado se lo juzga, critica y se lo insulta porque es necesitado. Este es el discurso que lamentablemente está en el mundo entero hoy mismo. El fenómeno citadino es otro de los que nos lleva a este enfriamiento. Es el fenómeno del apuro y de todo rápido. Usted basta con que vaya a la capital de cualquier país para que se pueda dar cuenta de la locura que se vive. Todos corren por el mero hecho de correr. Todos corren sin saber para qué o en búsqueda de qué, pero todos corren. Cuando llega la hora de almorzar, usted ve mucha gente corriendo y comiendo un pancho por la calle. Van corriendo. Pero ¿por qué no te, ya que van aunque sea un pancho, pero sentate a comerlo, aunque sea en una plaza? No, van todos corriendo sin detener. Es entonces donde ya no hay tiempo para pensar que al lado nuestro corren otras personas. Solo son como elementos inertes que pasan o pasamos, pero no son personas para nosotros o para ellos. Si alguien se cae solo, se pasa a su lado, como quien ve un perro echado ahí o un elemento descartado, algo que alguien tiró. No se distingue que es otra persona que tiene necesidad. Y si alguien se detiene, es arrastrado hasta donde ni siquiera quería llegar. Araceli me contó el otro día que tuvo un pequeño percance con Rebeca, se cayó y tropezó y se cayó. Pero dice que nadie vino a ayudarla. Nadie se acercó. Estamos hablando de Capital Federal. Nadie se acercó a ayudarla a levantarla o ayudarla a levantarse. Más concreto que eso no se lo puedo explicar. Recuerdo cuando vine por primera vez a Buenos Aires. Yo soy nacido en Mar del Plata, tampoco que nací en medio del campo, pero había diferencia. Y vine por primera vez y viajaba mucho en subte porque era lo más fácil, no me perdía, y tenía que ir de Constitución a Retiro, de Retiro a Constitución, más fácil imposible. Así que iba mucho en subte. Me asombraba que
Está bien que iban las horas pico, pero me asombraba que para subir al subte solo me tenía que parar cerca de la puerta, porque después me empujaba y subía. No tenía que ni moverme, me empujaban y yo subía. Lo mismo para bajar. Como llegaba a la terminal, bajaban todos, me bajaban. Y allá iba. En los trenes, cuando usted va, por ejemplo, el tren acá que va a Retiro, usted tiene que venir. Usted ve como todos corren, el tren está parado, pero todos corren para llegar lo más adelante posible, para llegar a un asiento. Si está parado en un semáforo, no le pasó, no sé, alguno que tenga vehículo, está parado en un semáforo, ni se le ocurra esperar que se ponga verde, porque donde se puso amarillo ya te tocan bocina para que arranque. Es decir, hay una desesperación por todo urgente. Y ni que hablar la cantidad de voces, todas juntas, que llegan a los oídos. Ese es un capítulo aparte. Porque uno pretende poder distinguir algo de lo que oye. Imposible. El vendedor que te tiene todo su speech armado y te está gritando en el oído para venderte. A los gritos te va llenando. El que te ofrece dólares, vendo dólares. Avanzar un poquito más y aparece que está armando toda una historia para pedirte, porque viven de eso, aunque después salen de ahí, se suben un 0 kilómetro y se van, pero te hizo toda una historia de necesidad para pedirte. El que canta solo en medio de nada, nadie le da bolilla, pero él está cantando ahí a los gritos. Es decir, todos gritos, y llega un momento que tus oídos ya no saben qué están escuchando. Si esto le parece una locura y rapidez, imagínense cómo además se están entrenando a través de los teléfonos celulares, pasando todos los videitos, todas las cosas en las redes. Se entrenan para ser más rápidos, para que la locura en la cabeza esté a mayor velocidad. Pero volvamos a la historia del buen samaritano. Lucas 10:29. Dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, un ciudadano de un lugar llamado Samaria, eso es un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es interesante ver 3 categorías que Jesús puso en esta parábola. Primero dice que pasó un sacerdote. Había una persona herida, lastimada, había una persona que tenía una necesidad urgente, pero el sacerdote pasó de largo. Luego vino un levita, un supuesto servidor de Dios, y dice que viéndole, no es que no lo vio,
viéndole, pasó de largo. Y luego vino un samaritano. Vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Los sacerdotes son aquellos que actuaban como mediadores, realizaban sacrificios, el servicio del incienso, y entraban en el lugar santísimo, o santo, para servir a Dios. Los levitas eran los asistentes en el templo. Algunos se encargaban de la música, otros de guardar, hacer la guardia, otros transportaban el tabernáculo, es decir, hacían funciones de distintos tipos sirviendo a Dios. Ahora, estos dos clases de supuestos servidores de Dios abandonaron al necesitado. Lo vieron y pasaron de largo. Es decir, los religiosos y siervos de Dios, por sus estructuras y religiosidad, por la maldad que había entrado y que Jesús vino y denunció públicamente, habían enfriado el amor de Dios en ellos. Su sensibilidad de asistir al necesitado se había endurecido de tal manera que no podían ver a la persona que estaba sufriendo o al que por circunstancias determinadas necesitaba ayuda. Simplemente no reaccionaron a ello. Todo lo que nos saca de la relación y nos pone en estructuras humanas, organizacionales o religiosas, son fácilmente afectadas por la maldad del mundo. Fácilmente afectadas. Le llaman organización, formas o diseños, pero no son más que humanidades, maldades enquistadas que entran y enfrían el amor de Dios. Pero la Biblia dice que Dios es amor. Y si yo quiero caminar con Dios y quiero servir a Dios y quiero estar con Dios, necesito reflejar ese amor. Primera de Juan 4:7 en adelante dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Interesante, quiere decir que el amor de Dios se puede perfeccionar a través de permanecer. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en quien nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nosotros, hermanos, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en Cristo. Así somos nosotros
en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. La parábola del buen samaritano refleja dos cosas. La primera es que los que se suponían caminaban reflejando a Dios, habían enfriado con sus estructuras, costumbres, el amor de Dios que decían servir. Y dos, que un samaritano, habitante de una ciudad a la cual los judíos repudiaban, los llamaban perros, simplemente porque se habían mezclado con gente que no era judía. Resultó que este samaritano pudo comprender y manifestar con mayor solicitud ese amor de Dios poderoso, porque fue movido a misericordia y atendió al que estaba herido. Y termina con un gran mandamiento, un gran mandato de parte de Jesús. Y el mandato es: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. El mandato es claro: ve y haz lo mismo. No fuimos enviados para mirar hacia el otro lado. Fuimos enviados a atender la necesidad de aquel que manifiesta su necesidad. ¿Cuáles son los enemigos del amor de Dios? Bueno, la religiosidad malentendida, el amor al dinero, organizaciones humanas que no hacen más que manifestar la maldad del mundo, costumbres religiosas, porque la costumbre hace perder la sensibilidad del amor de Dios en nosotros, el orgullo, las ofensas, aquellos que están todo el tiempo buscando cómo ofenderse. A ver, voy a mirar con quién me puedo ofender. A ver, a vos, allá que estás al final, me voy a ofender con vos porque estás con la cabeza torcida. Me ofende, estás mirando torcido. Ya estoy ofendido. Entonces, vivo ofendido, y cuando yo me ofendo, según la palabra de Dios, yo te estoy buscando lastimarte, estoy buscando hacerte daño, porque te muestro algo para que te sientas mal. Una cosa es que yo me ofendí y nadie se enteró, y la otra cosa que te muestro ofensa. No te saludo, venís a la iglesia, entrás y ¿cómo estás, Ricardo? Y vos estás al lado y ni te saludo. O sea, empiezo a mostrarte algo, quiero lastimarte, quiero hacerte daño. Ahí no está el amor de Dios. Entonces los que se ofenden son los que no conocen el amor de Dios. No están obrando conforme al amor de Dios. Porque si hubiese estado el amor de Dios en tu vida, en tu corazón, en lugar de ofenderte, hubieses tenido misericordia. Porque evidentemente lo que te hizo es porque hay una necesidad dentro de esa persona. Y yo puedo tener la misericordia para perdonar y seguir. Y por último, el amor al poder del mundo. El amor al poder del mundo hace que nadie mire al otro buscando qué necesita. No le interesa, solo quiere pisotearlo, pasar por arriba y que le sirva para alcanzar más poder. Estos son los enemigos del amor de Dios. El amor de Dios no se acaba, no se termina, no se vence, pero los hombres podemos enfriarlo de tal manera que ya no podamos actuar ni mostrarlo como Dios nos manda hacerlo. La indiferencia, hermanos, es el fruto de la maldad que el enemigo ha sembrado en el hombre y que justifica bajo el engaño de frenar los abusos. Escucho demasiado esta palabra para justificarse el no atender al necesitado. No, porque había abuso en esto. Bueno, corregí los abusos, pero no desatiendas al necesitado.
No desatiendas al necesitado, al huérfano, a la viuda. Estamos en un estado de abandono total porque hemos perdido la sensibilidad del amor de Dios. Porque si estuviese el amor de Dios, estaríamos atendiendo las necesidades. Ahora, la iglesia es la que tiene que representar. Yo no espero que los gobiernos lo hagan, pero la iglesia tiene que vivir esto. Tenemos que vivir el amor de Dios y ver cuál es la necesidad. Entre nosotros mismos, porque dice que tiene que empezar por casa. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Bueno, si ves al hermano que hay una necesidad, tienes que atenderle. Y si no, buscar cómo podamos entre todos. ¿Estará mal dar más amor del que se necesita? ¿Cómo medir cuánto amor y misericordia necesita alguien? Y si por ayudar a miles damos a algunos que no necesitaban, ¿no vale pagar ese precio total de poder ayudar a los que sí necesitaban? Suponte que sales en el día y decides tomar una cierta cantidad de dinero solamente para darle a los que encuentres por la calle en ese día que necesitan. Y quizás le das a alguien y resulta que después lo ves que no era necesidad. Eso destruye o no convalida tu corazón de darle al necesitado. No, para nada. Porque a los otros que les diste necesitaban. Uno no necesitaba, bueno, es el precio, pero a los demás sí. Entonces, no juzguemos a todos por uno. No juzguemos a todos por uno. Jesús vio una necesidad y se detuvo bajo un árbol para ayudar a un estafador corrupto y odiado Zaqueo. Zaqueo era el corrupto más corrupto que había. Los argentinos somos porotos los Zaqueos. Era odiado por todo el mundo. Y era estafador. Estafaba a los de su propio pueblo, además de corrupto. Sin embargo, por ese amor, ese accionar de amor de Jesús hacia él, hizo que este Zaqueo se transformara su vida y dijera, en Lucas 19:2, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: corrupto, malvado, estafador, te vas a ir al infierno. Si se lo hubiese dicho, se hubiese equivocado. Dice que se detuvo y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. No le dijo tengo ganas, no le dijo se me ocurrió para en tu casa, le dijo tú necesitas que yo pose en tu casa, tú necesitas que yo vaya y pare allí en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. ¿Por qué creen que murmuraban? Porque todos estaban juzgando a Zaqueo. E inmediatamente cuando lo vieron, a un maestro de la palabra, a Jesús,
comiendo con Zaqueo en su casa, le cayó el juicio también a Jesús. Murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¡Ah! Terrible. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes los doy a los pobres. El que antes robaba, estafaba, el corrupto, ahora dice que toma la mitad de sus bienes y se lo va a dar a los pobres. Luego dice: y si en algo he defraudado a alguno, a toda la ciudad había defraudado. Dice: se lo devuelvo cuadriplicado. No solamente era voluntario, esto lo decía la ley, que tenía que hacerlo. Es decir, en ese momento, por el amor que le mostró Jesús, sabiendo que no era merecedor de eso, pero Jesús vio la necesidad que tenía de ser perdonado, y cuando esto sucedió, Zaqueo cambió por completo. No va a ser juzgando a la gente que lo vas a cambiar. No va a ser parándote a acusarlo de todo lo malo que es, que lo vas a cambiar. Lo vas a cambiar cuando le muestres que podés perdonarlo, que podés amarlo y que hay amor de Dios en tu vida, por lo cual puedes hacer lo mismo que hizo Dios contigo. Entonces Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Amén. Las personas no cambian porque las tratemos con indiferencia, sino por darles el amor del Padre. Y ese amor lo hemos nosotros recibido primero. No le estamos dando nada que sea nuestro, que nos costó mucho conseguirlo. Le estamos dando algo que recibimos gratuitamente, por gracia, así que puedes darlo sin problema. Y quiero llevarte a un estrado más, un lugar más adelante. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Es decir, murió. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Un día, hermanos, un día todos nosotros estaremos delante de Jesús. Estaremos frente a frente, cara a cara con Jesús. Va a llegar ese día. Todos nosotros vamos a estar delante de Él, y Él nos dirá: yo puse mi vida por ti. Yo fui a esa cruz. No abrí mi boca. Aunque me echaron la culpa de todo lo que habías hecho tú, yo no dije ni a, sino que cargué con todos tus pecados, con todas tus maldades, con todas las cosas que hiciste mal, las llevé yo. Y eso me costó la vida. Tuve que morir en esa cruz. Eso te va a decir. La pregunta terrible que tengo para hacerte es esta: ¿qué le diremos nosotros que hicimos por Él? Cuando estemos allí delante, ¿qué le diremos que hicimos con Él, por Él? Pero yo predicaba todos los días en la iglesia. Yo cantaba. Bueno, vos no cantaste hoy, así que no sé. Yo cantaba en la iglesia. Yo iba a la iglesia. Y Jesús te va a mirar y dice: ¿qué hiciste por mí?
¿Qué hiciste por mí? Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. De un lado estará la iglesia, las ovejas, y de otro lado estarán los que no son la iglesia, los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Jesús no va a estar midiéndote por cuánto hiciste en estas actividades de la iglesia. Te va a medir por cuánto amor le diste al otro, al necesitado, al que quizás necesitaba aunque sea una palabra de parte tuya, al que miraste cuando entraste a la iglesia y te diste cuenta que algo le estaba pasando y te sentaste al lado en lugar de sentarte en tu silla preferida. Aquel que ibas caminando por la calle y te diste cuenta que había lágrimas en sus ojos, aunque no sabías por qué. O que estaba sentado en la vereda porque no tenía ni siquiera dónde sentarse. O que tenía hambre, o tenía sed, o tenía frío. Es decir, lo que va a mirar Dios, lo que va a mirar el Señor, es cuánto hiciste por Él haciéndoselo a otros. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste con uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tenemos la gracia de Dios de poder escuchar al Espíritu Santo guiándonos. No dejemos que la prisa de este mundo, la maldad que nos rodea, entre a nuestros corazones, olvidando lo que Él nos enseñó. Miqueas 6:8 dice: no, hermanos, no. Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. ¿Alguno le interesa? Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Amén y amén. Te lo leo de nuevo. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios.
No permitas que la maldad de este mundo entre en tu corazón, que ni la prisa, ni el mucho andar, ni el amor al dinero o posesiones materiales, o el poder de este mundo, ni nada de lo que el maligno pone como modas o políticas de Estado, enfríen el amor de Dios que es en Cristo Jesús y está en ti. Está en ti. Ese amor está en tu corazón. Y quiero cerrar con este pasaje, Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro, y lo tomo como palabras mías también, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Estamos listos? ¿Estás listo para amar como Cristo te amó y se entregó por ti? Yo creo que sí. Yo creo que estás lista. Yo creo que estás listo. Estamos en tiempo de Cuaresma, es decir, 40 días antes de la Pascua. Esos 40 días la Biblia nos enseña que el pueblo judío en la antigüedad, ellos tenían que hacer algo, que era preparar su casa y sus vidas, quitando toda levadura que pudiera haber. Es decir, había que tomarse 40 días para revisar y volver a revisar rincón por rincón de toda la alacena, de todos los lugares, que no hubiese nada que pueda levadura. Por lo tanto, había que limpiar todas las alacenas, barrerlas, lavarlas, sacar todo lo que fuera levadura y volver a armar todo, de manera tal de llegar a la Pascua sin levadura. Esa levadura del Antiguo Testamento, en este Nuevo Testamento, es decir, este tiempo en que nosotros vivimos, no se trata de que no hagas una torta en tu casa. Hacela, convídame también. Pero se trata de limpiarnos de pecado. Se trata de quitar todo pecado que haya. Y para eso tenemos que revisar muy bien nuestro corazón, en la alacena de nuestro corazón. Que no haya allí pecado, que no haya allí maldad. Que por la prisa o por las cosas del mundo te hayas olvidado de la misericordia, el amor, la compasión para con los demás. Que sin darte cuenta juzgues al hermano en lugar de mirar la necesidad, por lo cual quizás está haciendo algo que no tiene que hacer. Pero no es por maldad, es por necesidad. Y si limpiamos todo esto en estos 40 días, vamos a llegar a vivir la Pascua más preciosa y más amada por Cristo, la cual Él nos mandó a celebrar. ¿Sabe que hay solo 2 mandamientos que Jesús nos mandó a hacer? O 2 cosas que el Señor nos encargó que hiciéramos. Una es bautizarnos, pasar por las aguas. ¿Todos han pasado por las aguas? ¿Hay alguien que no haya pasado por las aguas? Bájenme la mano. Levante la mano si alguien no fue bautizado en el Evangelio, no cuando nació, porque eso no es un bautismo, eso es una entrega. Si alguien no fue bautizado una vez que cumplió más de 10 años. ¿Ustedes 2? Muy bien. Vamos a preparar un bautismo entonces. Ese es un mandato de parte de Jesús. Y el otro es celebrar la Pascua. Celebrar la Pascua. Porque celebramos lo que Él hizo por nosotros, lo que Él logró por nosotros. Y estamos a menos de 40 días de la Pascua. Vamos a prepararnos de esta manera. Vamos a prepararnos de manera tal que lleguemos a la Pascua de la forma en que Jesús quiere que lleguemos. Amén. Así que te invito a que te pongas de pie, chicos. Vamos a
adorar al Señor. Y es un muy buen tiempo, mientras que adoramos, para decirle al Señor, límpiame de todas esas cosas. Quiero reflejar a Cristo en mi corazón, en mi vida. Quiero poder amar como Cristo amó, no como me enseñaron a amar egoístamente, sino quiero amar de la manera en que Cristo amó y se mostró para con nosotros. Porque Él te ama a pesar de tus pecados, porque Él te ama a pesar de tus errores, porque Él te ama a pesar de que quizás todavía no has entendido lo que es el amor de Dios, pero Él te ama igual. No te ama porque te portes bien, te ama porque Él se portó mejor. Y por esa entrega de amor es que ahora puede amarte a pesar, puede amarnos a pesar de nosotros. Por eso es que podemos ir a Él con confianza, podemos ir a sus pies con confianza. Y si alguien te dijo algo juzgándote, yo te invito a que esta noche, en lugar de acordarte con rencor de esa persona, simplemente lo perdones y te centres en Jesús. Aquí, por si acaso lo digo, aquí nadie te va a juzgar, porque yo soy el primero y el más grande pecador. Por lo tanto, ¿quién me da autoridad para juzgar? Nadie te va a juzgar, pero sí te invito a caminar con Cristo, porque Él es el que perdona. Él es el que ama y perdona. Te invito a caminar con Él. Saca todo rencor, perdona que tengas que perdonar y deja que Él te obre sobre tu vida, sanando, limpiando y purificando. Y entonces vivirás en una paz que no habías conocido. Vendrá un gozo del Señor que será tu fortaleza delante de todas las situaciones. Él será tu mejor amigo.